Tiene un fogonazo blanco y pues eso, cae inconsciente al suelo. Tiraron un pelotazo en la cabeza a una distancia de 4 metros. Estoy convencido que disparó a dar. Según dicen, es una medida disuasoria, yo lo llamo tirar a matar. Que ese disparo se realiza en todo caso contraviniendo el protocolo de utilización del material. Esa persona no puede estar en otra ocasión con el mismo arma, en la misma situación, con la misma impunidad que ha tenido. La distancia es muy inferior a los 30 metros y además es a la altura de la cabeza. Realmente, bueno, en este caso, Aingeru ha perdido un ojo, podría haber perdido mucho más. Claro, cuando pasa lo de Íñigo dices, joder, qué duro es lo mío, pero es que, o sea, en el fondo casi te sientes un privilegiado por seguir vivo, ¿no? Luego ibas a su casa y le veías haciendo los ejercicios, metiendo los garbanzos en la botellica de turno, le jodieron la vida. No es ya el tema de que te han hecho lo que te han hecho, sino que encima parece que hay una impunidad en el sentido de decir, joder, parece que se ríen de ti, ¿no? No es que haya tenido una conversación, sino que al revés, que yo tengo que pagar, ¿no? Por lo que me ha pasado. Que yo sea el último nombre de esa lista. Berriro gerta ez dadin. Protestatzeko eskubidea daukagulako. Polizi indarkeriarik gabeko etorkizun bat nahi dugulako. Geure seme-alabekin horrelakorik gerta ez dadin. Gazteok jazarpen gehiegi jaso dugulako. Egia jakiteko eskubidea daukagulako. Beste eredu polizial baten alde. Contra la impunidad policial. Kaltetuek aitortza merezi dutelako. Por la libertad de expresión. Para que se haga justicia. Por un futuro en paz.